Muy buenos días tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y Médicos Unidos, les damos la bienvenida. Este jueves 5 de noviembre del año 2020, con Pediatría al Día y el tema Enfermedad por arañazo de gato. Este tema estará dado por el doctor Martín Guerrero Becerra, que es infectólogo pediatra, profesor adjunto y adscrito del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde, maestría en ciencias por la Universidad de Guadalajara, titular del curso de infectología pediátrica en el antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Jalisco, miembro de la Asociación Mexicana de Infectología Pediátrica y de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Pediátrica. Asimismo, le acompaña el doctor y académico Ulises Reyes Gómez, egresado de la Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, investigador honorario de la Facultad de Medicina y de Enfermería de la Universidad, también Benito Juárez, académico titular de la Academia Mexicana de Pediatría, editor de la Revista Mexicana de Atención Primaria en Pediatría, coordinador de la Unidad de Investigación en Pediatría del Instituto San Rafael en San Luis Potosí y Grupo de Investigación de Infectología Pediátrica AC, autor de más de 180 artículos médicos, un médico sobresaliente, espectacular, con una gran energía, y que le cedo la palabra, querido amigo Ulises Reyes. Adelante. Buenos días. Sí. Ulises. Sí, buen día. Sí. ¿Tienes algún problema, Ulises? ¿No? A ver, Martín, muy buenos días. El doctor Martín Guerrero, si quiere hacer uso de la palabra. ¿Me puedes poner en grande un poquito? Ahí estás, Ulises. Estamos grabando. Adelante. Buenos días. En primer lugar, agradecerte la gentileza, Eduardo, de esta manera de dar los webinars que se me hacen sensacionales a Médicos Unidos. Y este es el segundo pack de pediatría, Pediatría al Día. El tema es enfermedad por arañazo de gato y se me hace que es un problema subdiagnosticado. Es importantísimo saber de qué manera podemos diagnosticar estos casos, dado que las cifras en México son casos fortuitos y únicamente se cuenta con una serie de casos muy pequeña, pero bueno, es un inicio que el doctor Martín Guerrero, que forma parte de nuestro grupo, ha hecho publicable. Bienvenidos y quiero agradecerle al doctor Guerrero, infectólogo pediatra de la Universidad de Guadalajara y del Hospital Civil, por la gentileza de compartir esta ponencia. Bienvenidos. Buenos días a todos. Buenos días para todos. Es un honor compartir con ustedes este espacio. Gracias al doctor Eduardo, gracias al doctor Ulises. De verdad que es un tema un poquito o muy interesante en relación a este tipo de temas que difícilmente lo manejamos o lo consensamos. Creo que en los que estamos aquí en el panel, a todos nos llega al consultorio, al hospital civil, un niño con adenopatías y el cual tenemos que abordar y buscar, obviamente, la causa. Y vamos a ver que esta patología no es tan infrecuente, solamente que no la buscamos.
Bueno, vamos a empezar. Eh, Vamos a abordar básicamente las infecciones por bordetela, en la cual obviamente las bordetelas no nomás es la de arañazo de gato. Vamos a ver algunas patologías. Aquí están las enfermedades. La Bartonella es una causa de enfermedades emergentes y reemergentes en el mundo. La más frecuente probablemente sea la Bartonella hanselae, pero sin embargo tenemos la Bartonella quintana, la Bartonella basiliformes. Sin embargo, vamos a abordar en este caso básicamente la Bartonella hanselae, que es la causa de la enfermedad de arañazo de gato. Las infecciones por Bartonella, aunque en ocasiones puede ser de alguna forma benignas, puede depender de muchas causas, incluyendo el estado inmunológico del paciente, para ver si hay manifestaciones graves o solamente es una enfermedad benigna y autolimitada. Sin embargo, sí tenemos que abordarla para vigilar en estos pacientes la posibilidad de que tenga alguna enfermedad grave, obviamente que pueda ser potencialmente mortal. La enfermedad por arañazo de gato es un síndrome clínico, es autolimitado, es de distribución mundial, aunque su incidencia real, como decía el doctor Ulises, es desconocida. Sin embargo, se considera que en Latinoamérica y específicamente en México hay más de 40 millones de mascotas, en las que obviamente el primer lugar se lo lleva el perro. Sin embargo, se considera que ya un gatito por cada 7 hogares ya existen en México. Entonces, obviamente esto ha incrementado las causas o la enfermedad de este tipo. Representa de 2 al 10% de todas las enfermedades zoonóticas. Es la forma de presentación de la linfadenopatía que es aislada y puede ser casi siempre o crónica o subaguda, y en ocasiones es afebril o puede tener fiebre. No obstante, el 14% de los casos de estos pacientes sí puede desarrollar una enfermedad diseminada, obviamente del estado inmunológico del paciente. El niño representa el 10% de todos los casos. Siempre hay un antecedente de un contacto con un gato infectado. La cero prevalencia está entre el 13 y el 90% de gatos domésticos y callejeros. Es importante comentar que evidentemente de estos gatos que hay uno por cada 7 hogares, deben existir otros 3 a 4 gatos que son callejeros, y que estos gatos son probablemente la primera causa de transmisión de esta enfermedad. Se reportan 22,000 casos anuales con una tasa de 9% por cada 100,000 habitantes, y la incidencia de egresos hospitalarios es casi de un paciente por cada 100,000 habitantes. La incidencia de México, ya comentamos, es desconocida. ¿Por qué? Porque hay un sobreregistro o por confusión en el diagnóstico o simplemente porque no hacemos el diagnóstico. En consecuencia, se han documentado y si se han dado cuenta, básicamente son casos aislados y básicamente en adultos. En pediatría son pocos los casos que se reportan o se busca como causa la enfermedad por arañazo de gato. La etiología es el agente infeccioso de Bartonella hanselae, que infecta a los gatos a través de medio de las pulgas. El Tenocefalides felix es un bacilo gram negativo, es un facultativo intracelular de crecimiento lento y está diseminado básicamente al morder, lamer o por medio del arañazo de gato. Taxonómicamente pertenece al Filobacterium y es de la familia Bartonellaceae. Está distribuido mundialmente, existen más de 20 especies, pero solamente son 6 las responsables de causar enfermedades en los humanos. De ellas, obviamente, la más difundida es la enfermedad por arañazo de gato. ¿Cómo se transmite? La transmisión de un gato a otro gato ocurre a través de la pulga. Obviamente, es con una infección que ya la trae este gato. Esto va a provocar una bacteremia, por lo general asintomática en los gatos. Sin embargo, si les ha tocado ver, en ocasiones al salir de casa vemos gatos que están muertos. Probablemente sí se infectaron, que no es lo común,
pero los gatos se pueden infectar también y pueden fallecer. El periodo de incubación, desde que inicia el momento del arañazo hasta la aparición de la lesión cutánea, casi siempre es de 7 a 12 días. Es donde aparece la pápula después del arañazo de gato. El periodo desde la aparición de la lesión primaria hasta la aparición de la adenopatía es de 5 hasta 50 días con un promedio de 12 días, aunque también se han documentado casos por picaduras de las pulgas. Esto es realmente infrecuente. El único reservorio hasta el momento son los gatos. La fisiopatología, las bacterias se transmiten al humano a través de la inoculación, a través de la lamida, de la mordida o el arañazo de gato, que están bacterémicos, o ya sea por manos contaminadas con heces de las pulgas, con heces de pulgas que tengan una herida abierta, sobre todo en ojos, en conjuntivas. Este va a invadir el torrente sanguíneo y van a permanecer hasta 72 horas sin sintomatología. Probablemente se mantengan en las células endoteliales. Los gatos pequeños o los menores de 1 año son los con los que más frecuencia se asocia esta enfermedad. Casi siempre son gatos provenientes de refugios o son gatos de la calle. Probablemente sean los gatos bacterémicos. Sin embargo, obviamente, ¿por qué los gatos de casa tienen también la enfermedad? Porque estos gatos no se quedan en casa. Obviamente buscan parejas y estos gatos pueden colonizar o contaminar a los otros gatos de casa. Los criterios clínicos deben de ser sorológicos, son clínicos, epidemiológicos y siempre son usados para hacer el diagnóstico de arañazo de gato. Hay unos criterios de margen. Estos criterios se consideran de acuerdo a los criterios. Si tiene 3 criterios es obviamente un caso confirmado. Si tiene 1 o 2 criterios es probable. Siempre debe haber el contacto con un gato, la serología negativa a otras causas, como cuáles serían Epstein-Barr, citomegalovirus. Los cultivos de las adenopatías son casi siempre negativos y las lesiones hepatoesplénicas no hay etiología. La serología obviamente para Bartonella Hanselii, y en la biopsia ganglionar, si es que se toma biopsia de algún ganglio, hay una inflamación granulomatosa y que tenga una tinción de Warten-Starre positiva. Esta tinción obviamente es de plata y no en cualquier lugar se hace. Entonces se considera si esto se confirma con 3 criterios como definitiva, o si tiene probabilidades de ser enfermedad por arañazo de gato, si tiene 1 o 2 criterios de este criterios de margen. Sin embargo, no solamente es una enfermedad con adenopatía indolora. La enfermedad de arañazo de gato tiene un amplio espectro de presentación. En este artículo, con esta revisión que hicieron Anales de Pediatría, son 2 casos en los cuales uno de los niños tuvo abscesos esplénicos, tuvo retinitis y tuvo osteomielitis. Y un segundo tuvo un derrame pulmonar y tuvo abscesos esplénicos. El común denominador de estos 2 niños fue el contacto con un gato. Se les hicieron serologías y tuvieron inmunofluorescencia indirecta positiva IgG e IgM para Bartonella Hanselii. Si se fijan, están cumpliendo los criterios que nos comentaron anteriormente. ¿A cuánto no nos han llegado niños con adenopatías? Yo creo que a todos nos han llegado al hospital o a la consulta privada, y la afección de los nodos linfáticos en el 46% casi siempre son axilares o pitrocleares, en el 26% son cervicales y en inguinales en el 17%. De todos estos solamente tienen supuración el 10%. De ahí la dificultad para llegar a un diagnóstico exacto. Dentro de las manifestaciones clínicas, que no son las comunes, puede ser una enfermedad diseminada. Hay infección hepatoesplénica con presencia de abscesos. Hay infección del sistema nervioso central. Puede haber encefalopatía, mielitis transversa, radiculitis, ataxia cerebelosa. Puede haber infección a nivel ocular.
como el síndrome óculo-glandular de Parinao, neuritis óptica y neuroretinitis. Otras manifestaciones, efectivamente, por ahí va a haber algunas preguntas. Sí se presentan como fiebre de origen desconocido. Puede haber endocarditis donde los cultivos siempre son negativos. Puede haber casos de artritis y obviamente casos de osteomielitis. Este es un síndrome de óculo glandular de Parinao. Es una nena que tuvo, si ven la línea roja, la flecha roja, ahí está el arañazo que le dio el gato, afectó el ojo. Si se fijan en la región del oído preauricular, hay una imagen o una pápula, y por debajo de la pápula, en la flecha negra, hay una adenopatía. Este es el famoso síndrome óculo-glandular de Parinao, que fue causado exactamente por un gato. Las pruebas diagnósticas, las básicas, como biometría hemática, pruebas funcionales hepáticas y proteína C reactiva, básicamente son normales. En algunas ocasiones, cuando hay afección hepática, podemos ver que incrementan tanto TGO como TGP. El aislamiento es difícil de cultivar esta bacteria, no es fácil, ocupa medios de cultivo especiales, como sangre de cordero, sangre de cobayo, y no es tan fácil. La serología, la inmunofluorescencia indirecta es muy importante. Casi siempre la IgG es mayor a 1,64 y la IgM es mayor a 1,20. El diagnóstico serológico por PCR, que también detecta por ahí en un porcentaje muy alto de sensibilidad y especificidad, casi nos dan el diagnóstico de esta enfermedad. La histología, vamos a ver granulomas, aunque casi nunca quitamos los ganglios si hallamos la serología positiva. Y la tinción de Wartin-Starry, que es una tinción de plata, también nos da el diagnóstico donde se ven las bacterias. Sin embargo, esta tinción no es tan común, es una tinción de plata y es difícil. En la radiología, básicamente, vamos a ver solamente que buscamos específicamente, no sé, abscesos hepáticos, abscesos esplénicos, y la tomografía nos puede dar la evidencia de algunos ganglios por ahí importantes, con crecimiento importante, para ver la posibilidad de que sea causa la enfermedad por arañazo de gato. La inmunofluorescencia indirecta es la herramienta que tenemos a la mano. Sin embargo, nosotros que llevamos algunos cuantos casos, esta herramienta no la tenemos en el hospital, no es barata, es cara por parte del laboratorio. Entonces, sí es difícil, sin embargo, esta nos da, obviamente, en la sensibilidad y especificidad muy alta, el diagnóstico por esta enfermedad. Aquí vemos una tinción de Wartin-Starry, donde se fijan en la flecha, se ve un bacilo. Básicamente son intracelulares y tienen áreas por ahí de granulomas. Esta tinción sería lo ideal, pero no donde quiera se hace esta tinción. Aquí vemos en una histología de un nódulo linfático donde se ve un granuloma que tiene necrosis central. Casi siempre es un absceso el que está dentro del granuloma, pero bueno, tenemos que tener un poquito, el patólogo en este caso, de experiencia para sugerir la posibilidad de que sea arañazo de gato, porque obviamente se puede confundir con tuberculosis inclusive, ¿verdad? Dentro de los casos que hemos obtenido nosotros aquí en el Hospital Civil, aquí les voy a presentar 3 casos que están presentados en una de las revistas del IES, para que vayamos viendo cada uno de los pacientes. Este es un masculino de 5 años que tenía una masa submandibular izquierda de 15 días de evolución, tenía fiebre, era doloso de la palpación, era supurada. Él tenía antecedentes de convivencia con gatos y conejos, tenía otra masa de 5x5 en la región supraclavicular, estaban abscedados los 2 ganglios, la placa de rayos X fue totalmente normal, el cultivo para secreción para gérmenes fue negativo, no creció nada, el PPD fue anérgico, el VAR seriado en esputo y en secreción fueron negativos, la reacción de cadena en polimerasa para micobacteria fue negativa.
Se hizo serología para Toxoplasma gondii, para Epstein-Barr, para citomegalovirus que fueron negativos. Obviamente por la lesión y por tener, perdón, gatos, se hizo un cultivo para tularemia que fue también negativo. Y los anticuerpos séricos para Bartonella hanselae fueron muy positivos, la IgG de 1 a 1024 y la IgM 1 a 80. Obviamente con esto pues se hizo el diagnóstico de una enfermedad por arañazo de gato, pero todo lo demás, si se fijan, fue negativo. Este paciente, por el contacto con conejos, existía la posibilidad de que pudiera ser tularemia, sin embargo fue un arañazo de gato. Otro de los pacientes es un masculino de 8 años de edad. Él tenía una masa en región supraauricular izquierda de 2 semanas de evolución con fiebre no cuantificada. Él tenía convivencia con perros y gatos. Él presenta una masa móvil no dolorosa axilar de 10 centímetros de diámetro, supurada y un axilar de 3 centímetros. El PPD fue negativo, el Baran-Sputo negativo, las serologías para citomegalovirus Epstein-Barr fueron negativos y en el eco se observó una masa cervical con múltiples adenopatías. Se hizo una biopsia axisional donde se encontró una linfadenitis granulomatosa y la tinción de Wartin-Starry se encontraron bacilos. Afortunadamente tenemos un patólogo que trabaja en el Centro Médico de Occidente. Él nos consiguió la tinción, pero de hecho esta tinción no es tan fácil encontrarla. A este paciente se le dio tratamiento y la evolución fue favorable, curándose totalmente el niño. Este otro niño es un masculino de 5 años, tenía un cuadro clínico de 14 días de evolución, tenía dolor en brazo derecho, tenía edema, cambios de coloración y aumento de la temperatura axilar derecha. Él convive con perros y gatos y en la exploración se encuentra una masa submaxilar bilateral muy grande de 10 centímetros de diámetro y una masa axilar de 2 centímetros, la cual tenía calor, rubor y era muy dolorosa. El eco nos reportó una adenopatía axilar de 4 centímetros de diámetro sin necrosis central. La serología para Bartonella también fue positiva. Y si se fijan, por ejemplo, la masa era sumamente grande. Sin embargo, obviamente se descartaron algunas otras opciones y a final de cuentas quedó como enfermedad por arañazo de gato. Están por salir en la revista de enfermedades infecciosas de pediatría. Otro paciente que tenemos aquí en el hospital es una infección por arañazo de gato en un preescolar. El reporte es de un caso. Este es un niño que presenta igual una masa importante en cuello. Ya tenía más de un mes de evolución. También se le hizo todas las serologías para VIH, hepatitis, B y C. El VDR le fue negativo, antistreptolicinas negativo, el PPD negativo, las baciloscopías fueron negativas y en la tomografía se encuentra una gran adenopatía. Y el antecedente más importante es que el niño de 3 años convivía con gatos y el gato obviamente lo arañaba y efectivamente vimos arañazos tanto en brazos de este niño. Se hizo la serología para Bartonella y efectivamente fue positiva. En el cuello se ven, está muy grande la adenopatía y se veía en la tomografía de cuello sin presencia de líquido. Se le dio tratamiento y el niño no requirió excisión. Y se fijan, o sea, nosotros tenemos 4 casos que tenemos que pensar básicamente en esta patología, que no es tan frecuente o más bien no la pensamos, pero yo creo que deberíamos de buscar precisamente, sobre todo con este confinamiento, evidentemente 7 gatos están quedando en casa y solamente 3 son de la calle. Entonces, sí vale la pena de los gatos que están con nuestros hijos, obviamente pensar si hay alguna adenopatía en esta patología que no es tan infrecuente. La cuestión es buscar, y si se fijan, todos los estudios buscando otro tipo de patologías, a final de cuentas todo es negativo, y bueno, sí, afortunadamente tenemos la serología en búsqueda de este tipo de patología. Gracias. Continuemos con el doctor Ulises.
Muchas gracias, doctor Becerra, por lo excelente de presentar los casos. El último caso ya está en el portal de la revista de enfermedades infecciosas. Ahí la pueden consultar, efectivamente. Bueno, el tema que vamos a, la parte que me toca desarrollar, está hablar de gatos, como lo dijo acertadamente, es un problema. No traigo nada contra los gatitos, yo los adoro, incluso. Tu audio, Ulises. Ulises, tu audio. A ver, ahí está, ¿verdad? Ahí estás ya. Ok, ok. Bien. Ok, la parte que me toca desarrollar rápidamente y que es el tratamiento es un poco controvertido. Sin embargo, lo más importante aquí, y por eso me interesa esta charla muchísimo y se hicieron estos packs de pediatría, y es por salir unos artículos de actualización en la revista Salud Jalisco, porque justamente en esta área es donde se están haciendo los diagnósticos y quiero felicitar a todo el grupo de infectología del Hospital Civil de Guadalajara, porque de otra manera estaríamos pensando que hay casos fortuitos en México y no. Las bartonelas, como lo decía acertadamente el doctor Martín Guerrero, existen 23 especies. Tenemos que ubicarnos porque he visto muchos reportes que enredan mucho esto. Hoy vamos a hablar de Bartonella Hensel en honor a la doctora Diane Hensel, que describió el bacilo ya hace algunos años. Y esta está, justamente tiene que ver con los félidos o con los gatitos. Luego está la Bartonella Quintana, que aquí prácticamente es un vector o es un piojo, no tiene nada que ver con el gato. Y aquí quise resaltar en rojo algo que está sucediendo. Si se tienen pacientes, porque esto es lo que está sucediendo en México, estamos viendo las complicaciones, porque no estamos haciendo tempranamente el diagnóstico. Si se tiene un paciente con endocarditis, con hemocultivos negativos, siempre piensen que puede ser una enfermedad por Bartonella Quintana. Ahora, también se habló del otro grupo que son las baciliformes o enfermedad de Carrión, que generalmente se ven en América del Sur, en Perú esto es endémico, poblaciones pequeñas tienen hasta un 23-25% de positividad a esta enfermedad y aquí tiene que ver un mosquito, o sea, aquí es un vector. Quiero hacer esta diferencia porque el tratamiento es muy, muy diferente. Así, por ejemplo, en enfermedad de Carrión hay dos líneas. La aguda, que es la enfermedad de Oroya, en donde se usan beta-lactámicos, porque quiere decir que esta bacteria queda expuesta. Sin embargo, en Hensel, generalmente esta Bartonella es intracelular y es más difícil que de alguna manera, de ahí depende el manejo. De ahí que no, por ejemplo, los beta-lactámicos no tienen aplicación. Ahora bien, de la enfermedad del arañazo de gato existe la clásica y existen dos líneas más, una pielosis hepática que justamente esta Bartonella se mete al hígado y da todo un cuadro muy parecido a hepatitis, y la angiomatosis que tiene que ver otra patología muy diferente, pero que finalmente el tratamiento puede ser similar. Una vez hecha esta división, nos vamos a enfocar específicamente a Bartonella Hensel y que esta enfermedad, afortunadamente, un 95 a un 90% de los casos, para muchas series, no va más allá de 2 a 4 semanas. Y tal vez esta pueda ser la explicación, que el niño tenga su papulita, una vesiculita, un ganglio, y en lo que se le avisa al papá o en lo que tiene otros síntomas, prácticamente el problema se resuelve en un 90%, con AINES o con compresas calientes. Sin embargo, un 10 a un 15% pueden virar a una forma complicada y como ya lo explicó acertadamente aquí el doctor Guerrero, es toda una gama de sintomatología que hace muy, muy difícil en ese momento el diagnóstico.
Sin embargo, aun cuando se dice que el 85-90% de los casos curan espontáneamente y que no requieren manejo, hay algunos estudios que muestran que es mejor iniciar tratamiento por 5 días con acitromicina, que es el fármaco de elección, y evitar en lo posible las complicaciones que vienen más adelante. La acitromicina, de ese 10, un 15% de pacientes que se van de largo, o sea, con complicaciones, existen pacientes inmunocompetentes e inmunocomprometidos. De entrada puedo decirles que una manera de prevención en esto es que si tenemos en casa un chico, un niño que tiene leucemia, que está tomando esteroides, que tiene otra patología crónica, debemos evitar a toda costa que esté en contacto con un gato, porque puede adquirir una enfermedad más grave y más difícil de diagnosticar. El tratamiento que está publicado en esta guía, en este PAC de Pediatría 2020, está esta conferencia y también la del doctor, todo este resumen. La enfermedad se maneja tanto en niños y en adultos de acuerdo a como esté situada la patología en él. Así, la enfermedad diseminada se utiliza acitromicina, son 5 días. El primer día, aquí están las dosis, 10 miligramos kilo el primer día, y el día 2 al 5 la dosis es la mitad. Si son mayores de 45 kilos, ya se pueden utilizar 500 miligramos de acitromicina el primer día, y el día 2 al 5, 250 miligramos diarios. Hay otros esquemas más, hay otras opciones de manejo. Aquí aparece eritromicina, pero también hay reportes de claritromicina. La angiomatosis basilar, también acitromicina, nada más que esto es mínimo 3 semanas y es cada 12 horas. Y la eritromicina es una opción. Aquí aparece la doxiciclina, que es nuestra estrella ahora que estemos hablando de leptospirosis o de otras enfermedades reemergentes. La doxiciclina juega un papel muy importante. Cuando existe afectación ósea, la citromicina o la eritromicina puede ser también una opción, o incluso claritromicina. Lamentablemente, doctor Becerra, cuando buscamos bibliografía mexicana, encontramos en revistas de oftalmología reporte de casos, incluso niños, o en revistas que tienen que ver con ortopedia, este tipo de reportes. Y como decía acertadamente el doctor, son pocos los casos. Conozco el caso de Veracruz, de aquí de nuestro amigo el doctor Rodríguez, no sé si esté ahorita aquí en este chat, pero son pocos los casos que conocemos. Encefalopatías, pues aquí ya entra un aminoglucósido, puede ser controvertido por la cantidad que pueda alcanzar y difunda líquido cefalorraquídeo. Aquí están las dosis, y las neuroretinitis también se pueden manejar con doxiciclina. Se ha dicho mucho de las tetraciclinas y que pueden manchar los dientes, pero finalmente hay que valorar riesgo-beneficio, y las dosis que están aquí anotadas son las ideales para evitar este problema. Para hablar de prevención, este cuadro, este esquema descrito por el CDC, que también aparece en este PAC de pediatría, nos enseña cómo podemos prevenir el problema. Vean ustedes que el gatito que está en amarillo, estos se infectan con la bartonela, con las abrasiones en la piel, los rasguños o picaduras que le hacen las pulgas. Aquí es interesante, porque aquí el manejo preventivo va a ser justamente, pues, que este pobre gatito que adquiere la pulga, pues tenemos que cuidarlo, y hay muchas estrategias que más adelante las vamos a revisar. Esta bartonela en el suelo, aquí está magnificada, este bacilo, gran negativo, en la tierra, los gatitos, sobre todo las hembras, arrojan estos huevitos cuando ya están infectados en sus heces, y en la tierra el huevo se convierte en larva, pasa a una pupa y se hace esta pulga, que es la estrella en este problema. Si ustedes ven las dos flechas rojas, como decía el doctor Martín, esta pulga puede picar al humano y originar el problema, pero son casos muy fortuitos, casi no se reportan. Pero lo más frecuente es que esta pulga
vive en una simbiosis, aunque mueren algunos gatos. ¿Por qué? Porque la temperatura del gatito es más alta que la de nosotros y es un área ideal, sobre todo el cuello, sobre todo en las orejitas, y es donde se tiene que manejar los antipulgas. Este gatito, si está en contacto con los niños, la mayoría de casos son en extremidades superiores donde aparecen estos ganglios, como lo dijo el doctor, en 60%, pero también puede ocurrir que los arañazos se den en las extremidades inferiores y que los ganglios sean en otra localización. Una de las medidas preventivas muy importantes que debemos entender es que los gatitos no son juguetes. Si el tener un gato, esto me llevó a la idea de hacer otro par de pediatría que también ya está y que en donde expertos en el tema, incluso fue invitado una médico veterinaria zootecnista, porque aquí es importante hacer equipo con ellos para que nos enseñe cómo debemos cuidar a los gatitos. Entonces existe otro pack de pediatría que va a ser el siguiente en exposición, que habla sobre las enfermedades transmitidas de las mascotas a los niños. Y hay un capítulo muy interesante sobre lo que es embarazo y cómo cuidar a la embarazada de que no adquiere este tipo de problemas. Entonces, un aspecto importante que hay que resaltar es que no permitir que su hijo juegue con los gatitos. También si tenemos un gato, es muy importante, los gatos necesariamente ellos se la pasan mucho utilizando sus uñitas, entonces tenemos que tener la manera de que tenga algún aditamento para que el gato esté continuamente rascando puliéndose, digamos así, o quitar. Son muy limpios ellos, tratan de mantenerse limpias las uñitas, por eso se la pasan lamiendo todo el tiempo sus patitas. Hay que enseñarle a interactuar con los animalitos. Si se tiene en casa mucho ruido o sonido disco fuerte, o de alguna manera hay que ver de cómo se comporta el gatito, porque puede en un momento dado atacar a un niño que está muy cerca de él con sus audífonos o haciendo mucho ruido o brincando. Entonces todos estos son datos, son detalles. Un niño jamás debe intentar quitarle la comida a un gato, debe ni molestarlo. Ahora, si lo acaricia, pues hay también técnicas para que esto se haga. A veces al gato no le gusta que uno lo esté acariciando, o hay otros que incluso les encanta que les esté lamiendo los pies o con su colita esté tomando las piernas de los niños. La prevención más importante de la enfermedad es que ante todo arañazo, pues son las medidas estándar. Lavar de inmediatamente la lesión con agua corriente y jabón. Y yo digo que hay que no dejarlo ahí. Se necesita decir, señora, si le aparece una papulita rojita, ahorita voy a poner unas fotos, o una vesícula, que es una cosa así. Necesitamos que lo traiga para que lo revisemos. Acabamos de subir a la red un video sobre cómo evitar la enfermedad de arañazo de gatos en los niños. Está disponible en la red. La aparición, aquí el gran problema para el diagnóstico es que, como lo vieron ustedes con la exposición del doctor Becerra, pasan 2 hasta 4 semanas y cuando ya el niño es llevado con fiebre o con una adenopatía al médico, no pensamos en él porque la lesión inicial ya no está. Ya se fueron 4 semanas o hasta 6 semanas. De ahí que es muy importante la historia clínica. La historia clínica creo que es pivote en esta enfermedad. Siempre, siempre considerar mascotas, preguntar qué mascotas se tienen en casa. Y son muchísimas, ahorita hay muchas mascotas exóticas, contacto con tortugas, que también es otra área muy importante de enfermedades, sobre todo al sistema nervioso central. Ahora, si los niños tienen alguna enfermedad crónica, como puede ser reumatológicas, que estén tomando esteroides, inmunosupresores, que sean portadores de HIV, que tengan leucemias, otras enfermedades que deprimen el sistema inmunológico, una medida de prevención primaria es que no se tenga un gatito en casa. Ahora, otro aspecto que hacen muchísimo los niños es que, pues sí, es la empatía, la compasión.
pueden encontrar un gato callejero y estos son los que más portan la enfermedad. Entonces, todo esto es también cuestión de educación. Ahora, si se quiere hacer una labor altruista por un pequeño gatito, de adoptarlo, pues sí, tiene que ser llevado con un veterinario para que lo despulgue, lo desparasite, le dé, y vamos, y se tenga la responsabilidad de cuidarlo. Ahorita van a ver lo que está pasando en México. Una de las preguntas que nos hicieron llegar anoche es que si este confinamiento va a incrementar esta enfermedad. Justamente sí, se sabe que la tasa máxima de la enfermedad ocurre entre septiembre y enero. Estamos en noviembre y es casi seguro que van a aparecer casos, más casos. ¿El confinamiento va a originar más casos? Tengo la sospecha que sí, porque los niños están ahorita, justamente no van a la escuela, están llevando clases dentro de sus hogares. Otra medida, lavado de manos. Aquí alguien me preguntó si los collares antipulgas están indicados. Bueno, en los Estados Unidos fue un boom hace algunos años, pero después empezaron a haber muchas muertes de gatitos porque son tan hábiles para trepar que se quedan colgados en los árboles o en áreas, no sé, andan en las barras y de repente se atoraban entre los vidrios o entre las mallas y morían ahorcados. Entonces, esto no se me hace que sea una buena estrategia, pero bueno, si se tienen los cuidados, pudiera ser. No toque a los gatos callejeros, no es que les tengamos, no existe empatía, pero hay que cuidar que esta enfermedad no ocurra. Ahora, si se tiene un gato en casa, bien cuidado. Otra pregunta que nos hicieron llegar. ¿El gato puede agarrar la pulga? La respuesta es sí, porque las personas que salen a veces a lugares recreativos o a lugares públicos pueden traer en su ropa una pulga y rápidamente brinca al gato porque pues su medio de temperatura es mejor para ella. Esta es una estadística muy importante mexicana. Cerca de 500,000 gatos, o sea, no despreciemos esto, cerca de 500,000 perros y gatos son abandonados en México. Una parte de ellos son adquiridos como regalos de Navidad, en Día de Reyes, en días de San Valentín. Meses después sucede, aquí en esta línea, aquí está, si ustedes pueden ver, el gatito viene hasta con un moño y posteriormente es abandonado. Se pierde interés en ello, ¿por qué? Porque lleva una responsabilidad. Entonces, este es un problema de salud pública, porque no estamos haciendo los diagnósticos. Ahora, vi las dos series de fiebre de origen a determinar de los hospitales de tercer nivel, en donde muchos niños se quedan sin diagnósticos y no aparece un solo caso de enfermedad por arañazo de gato. Esto es preocupante. Es decir, que el niño puede morir por fiebre de origen a determinar, que afortunadamente no es lo común, pero que no se tiene un diagnóstico. Y muchos de ellos pudieron haber sido enfermedad por arañazo de gato. Complicado. Si están interesados en publicar sus experiencias, como la del doctor Rodríguez, que yo vi su video, me encanta saber que hay gente que produce y que se expone a la crítica, porque nos exponemos todos más que a decir qué padre charla, sino a decir, pues viste que le falló el micrófono, ¿viste? No, eso, nos exponemos a muchas cosas. Sin embargo, vale la pena seguir insistiendo que tenemos que copiarle como el doctor Rodríguez, como el doctor Guerrero, que nos exponemos a la crítica, decir, doctor Guerrero, en sus casos le faltó hacer ultrasonido hepático, esplénico a todos sus pacientes. Bueno, tendremos que ir puliendo lo que hacemos, pero finalmente presentarlos es muy importante porque con un niño que diagnostiquen y que vaya a virar a una enfermedad más grave, me daría bien por servido con esta plática. No sé cuántos estén en esta charla, pero quienes estén, les vamos a regalar el libro que acaba de salir hace un par de semanas, que tuve la fortuna de dirigir, que se llama Fiebre en el Niño, Diagnóstico y Tratamiento, y que la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, mi facultad, tuvo a bien avalar y apoyar en su edición. Muchas gracias. No sé si existan más preguntas.
Gracias por su atención. Si quieres dejar de compartir tu pantalla, Ulises, por favor. Sí, sí. Bien, pues está abiertas las preguntas o comentarios para el que lo desee. Doctor Guerrero, si quiere encender su video para que lo podamos ver. Bueno, mientras preguntan, aquí me hicieron llegar otra pregunta importante. Adelante, Ulises. Si los esteroides están indicados en el tratamiento, la respuesta es solamente sí en los casos de fiebre de origen a determinar para que el chico le ceda el proceso inflamatorio y aun cuando se dé el tratamiento específico con acitromicina, claritro, incluso con ciprofloxacina, el niño sigue con fiebre y ahí tiene indicación el uso de esteroides. También cuando hay retinitis, corioretinitis, se pueden utilizar tópicamente estos. Muy bien, gracias. Bueno, en lo que se deciden aquí a hacer preguntas, yo tengo una para Martín y para Ulises. Hablaron de pacientes que llegaron al hospital. Muchos de los pacientes que tienen enfermedad por arañazo de gato, pues no llegan al hospital o siguen una evolución espontánea y de mejoría. Los pacientes que llegan casi, sobre todo los que tienen adenitis, se descartó toxoplasmosis. Hablando de padecimientos de transmisión por gatos, ¿se pensó en la posibilidad de toxoplasmosis? Sí, doctor. Efectivamente hicimos serología para toxo pensando en toxoplasmosis y se descartó. Inclusive el primer caso que presentamos, por las lesiones que tenía, se pensó, y por la antecedente del conejo, se empezó inclusive en tularemia y se descartó también, pero sí se hace para toxo serologías y han sido negativas en los 4 casos. Muy bien, muchas gracias. ¿Quieres comentar algo, Ulises? Adelante. Se me hace una excelente pregunta que la quiero aprovechar para 2 cosas. Toxoplasma gondii también, acuérdense que también es una de las enfermedades que están relacionadas con gatos, entre muchas otras como leptospira, como Toxocara canis, como muchas más. Rabia, enfermedad de Lyme, muchas enfermedades. Hoy estamos tocando esta, pero hay muchísimas más. Y quiero aprovecharlo porque el tratamiento también se considera trimetoprim sulfamethoxazol como una buena alternativa. Hay estudios que miden trimetoprim sulfamethoxazol contra acitromicina sin diferencia estadística significativa. También aprovecho la otra pregunta que me han hecho llegar, es que si tiene que ver la virulencia de Bartonella para esta enfermedad. La respuesta es sí. Existe, hay una cepa que es la clásica, que es la Marcel, pero ahora se están encontrando casos en Estados Unidos que ya es una cepa diferente, que es la famosa cepa Houston, o sea que también cuenta mucho para que el tipo de cepa, para que ver qué niños se van a complicar. Desconocemos en México, la verdad que sí, estamos en pañales, pero hay un reporte por ahí en una revista de veterinaria que les hicieron anticuerpos para Bartonella, Hensel, específicamente a veterinarios, y encontraron hasta un 20-22% de ellos. Quiere decir que la enfermedad sí circula y que sí la tienen también nuestros amigos médicos veterinarios. Tienen anticuerpos positivos. Muy bien, pues yo creo que es importante el tener en cuenta que hay enfermedades terriblemente comunes, pero como no llegan a los hospitales, no son susceptibles de estudio. Y cuando llegan a los hospitales causan pues mucha controversia porque no pensamos en la posibilidad. Y no solamente lo digo por el arañazo de gato, que seguramente ha de haber muchísimo, sino porque no tenemos una estrategia en el primer contacto de un caso tratado en la consulta particular de cualquier médico y que existe una investigación epidemiológica, qué es lo que sucede con los contactos o tratar de explicar cómo fue que se llegó a esa conclusión. Esa es una diferencia de lo que sucede en otros países, que cuando se encuentra detectado un padecimiento por vectores o por cadenas para llegar a la enfermedad,
Inmediatamente se dispara, se inicia una investigación epidemiológica para tratar en alguno de los escalones de la transmisión, evitar contagios o otro tipo de enfermedades. Fíjate que aprovechando, como tú dices, Ulises, lo de toxoplasmosis, que es tan poco diagnosticada, hace muchos años estudiamos 100 mujeres que tenían gatos primigestas y el 70% tenían anticuerpos positivos de toxoplasma. No todas tuvieron problema de toxoplasma sus bebés, ni síndrome itérico, ni TORCH, ni nada de estas cosas. Quiere decir que es un padecimiento terriblemente frecuente, aunque no todo mundo haga la enfermedad o la transmita. Yo siento que algo pasa así con el arañazo de gato y seguramente otras enfermedades que no son comunes en el sureste, como la enfermedad de Lyme, que es la primera zoonosis en Estados Unidos y causas muy importantes de fiebre persistente y que da problemas muy serios a plazo mediano y largo, sino que acá nos hace falta establecer un mecanismo epidemiológico, pero no hospitalario, sino extrahospitalario, que debe de trabajarse en el campo para tratar de evitar o tratar de tratar o tener la experiencia, al menos un diagnóstico situacional de qué es lo que está pasando con la patología regional o la morbimortalidad de pacientes, sobre todo con vectores, con padecimientos de zoonosis. Hace poco toqué el punto de la currícula en las escuelas de medicina y que realmente es obsoleto estar enseñando como se enseñaba hace 50 o 60 años, de que ahora se tiene que tomar en cuenta pues todos los padecimientos, el entorno, el hábitat de enfermedades que atacan a los humanos, ya no digamos esta pandemia. En fin, no sé si alguien más quiera comentar. Adelante, Sí, Ulises. quiero hacer otro pequeño comentario. Tan así el problema es de enfermedad de arañazo de gato en el diagnóstico que el CDC tiene como estándar para el diagnóstico no la inmunoglobulina M específica, sino es IgG, quiere decir que tardíamente, pero no es problema tanto que no se haga el diagnóstico tempranamente, sino como ven, pasan hasta 4 semanas para que aparezca la adenopatía y empiezan a aparecer esta inmunoglobulina, la IgM, que es el estándar para muchas enfermedades, es decir, para fase aguda, no se toma en esta enfermedad como diagnóstico temprano, sino es IgG. Quiere decir que tardíamente hacemos el diagnóstico, pero por la historia natural de la enfermedad. Muy La bien. otra, sí es cierto, yo recomiendo que tengan animalitos en casa, pero bueno, yo amo los animalitos, pero como ser dueños responsables en los cuidados que requieren, en los lugares de alojamiento, los lugares de distracción, lo que el gatito necesita. Yo tengo un gato, es este, mira, quiero que lo veas, pero es el gato con botas, con este juego con mi nieto, y no, la espada pues es blandita y no pasa nada. Tan así que le acabo de hacer una canción que se llama El Gatito, que es para los niños. Me encanta que los niños aprendan a través de canciones, donde le explico a mi nieto cómo tiene que cuidar al niño para evitar la bartonela. Y si lo pronuncia ya bien, tiene 3 añitos. Entonces esto puede ser una opción. Muchas gracias, Ulises. Doctor Martín Guerrero, ¿algún mensaje final o recomendación? Pues yo creo que básicamente dentro del escrutinio de adenopatías, sobre todo crónicas, obviamente tenemos que buscar en nuestro país tuberculosis. Sin embargo, bueno, ya vimos que aquí la adenopatía también es crónica. Lamentablemente esa herramienta no es barata. En nuestro hospital tenemos que pedirla subrogada y es el costo que cubre el hospital civil, perdón, el paciente. Entonces, ese es nuestro problema, pero debe de entrar dentro de una adenopatía crónica la búsqueda de enfermedad por arañazo de gato. Muchas gracias. Bueno, pues si no hay más preguntas o comentarios, quiero agradecer al doctor Martín Guerrero su excelente presentación, igualmente al académico Ulises Reyes Gómez, y felicitarlo por tantas actividades que tiene y producción por el beneficio de la pediatría nacional.
Y con esto cerramos la transmisión, invitándolos para la próxima en tiempo muy breve. Muchas gracias y buen día.